En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Fantasmas, apariciones, naves no identificadas, monstruos marinos, presuntos milagros. La provincia gaditana es rica en acontecimientos misteriosos y José Manuel Serrano Cueto nos ofrece un inquietante surtido en su nuevo libro Cádiz Oculto 2. ¿Verdaderamente estas historias que cuentas en Cádiz Oculto 2 son historias para no dormir o no llegan a tanto? Bueno, a mí personalmente no me lo parecen, pero es verdad que hay mucha gente que yo me he encontrado, sobre todo lógicamente con el Cádiz Oculto primero, ¿no? Que tenía más tiempo de tener feedback, que sí, que no duermen, que es más, que hay algunos que incluso les cuesta trabajo avanzar en el libro porque sí te sienten miedo. A mí, yo soy poco miedoso, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, me fascina mucho estas historias, pero un poquito más allá de lo que es el terror, ¿no? Además yo creo que la mayoría de las historias de fantasmas que cuento, tanto en uno como en otro, los fantasmas no son muy románticos, ¿no? Estas historias, y los fantasmas a veces son incluso benefactores, ¿no? ¿Y de dónde han salido todas estas historias? Cádiz Oculto empieza con una... Yo publicaba para Más Allá, para la revista Más Allá, para Año Cero, para Enigmas, o sea, para las tres, ¿no? que había y están todavía en kioscos. Y había escrito de cine siempre, ¿no? Pero me apetecía escribir de otras cosas y como, bueno, al fin y al cabo yo sobre todo escribía de cine fantástico, de cine de terror, pues me apetecía contar las historias de Cádiz. Y empezó solo porque yo conocía la historia de la institución, bueno, de la explosión del 47 y de la Casa Cuna, y había oído muchas historias, ¿no? Alrededor de la institución, ¿no? Que ocupaba el lugar donde había estado la Casa Cuna, ¿no? Y se lo propuse a Javier Sierra para la revista Más Allá. A Javier le encantó porque además el reportaje pues tiene su parte histórica, hicimos un reportaje y a partir de ahí pues hice lo del Hospital de Mora. Empecé un poquito a aquellas cosas que yo había oído aquí en Cádiz, un poquito a indagar, a entrevistar, a testimonios y tal, y bueno, los publiqué en la revista. Pero luego, queriendo con esa idea de dejar de hablar de cine, de escribir sobre libros de cine, que me apetecía hacer otra cosa, pues le propuse a Maggi, ¿no? A Ediciones Maggi, compilar todos esos reportajes y hacer el Cádiz Oculto, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Aparte de lo que ya había publicado, porque no daba todo para un libro, ¿no? Y viene un poco pues de mi interés y de lo que yo había oyendo desde pequeño. Y este Cádiz Oculto 2, en concreto, muchas cosas tienen que ver con la repercusión que ha tenido el primero, ¿no? Gente que se me ha acercado, me ha contado, y algunos de los temas me ha interesado como para meterme de lleno, ¿no? Meterte e investigar mucho porque, claro, como tú dices, gente que se te acerca y te cuenta historias extrañas que se salen de lo normal, pero claro, tampoco te puedes fiar de cualquiera, claro, para seguir ahí un hilo y ver si tiene interés esa historia, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, hay muchas historias que bueno, pues no quedaron en nada, ¿no? Y que a mí incluso a algunos me hubiera encantado poder conseguir más información porque eran historias muy, muy curiosas, ¿no? Pero que al final no había para tirar, ¿no? Y otras que casi yo creía que se iban a quedar en el tintero, como por ejemplo la que dedico al Castillo de San Sebastián, porque yo solo la única referencia que tenía era a través de un familiar que decían que los mariscadores cuando iban con marea baja habían oído gritos, ¿no? Cuando el castillo ya no había nadie, ¿no? Ya no estaban los militares siquiera, y habían oído gritos como en las mazmorras y tal, ¿no? Claro, pues con eso lógicamente uno no hace nada, ¿no? Pero con el tiempo se pusieron en contacto conmigo un militar que había estado allí en el Castillo de San Sebastián y que él había vivido sus propias experiencias, ¿no? Y a través de él pues fue tirando del hilo y al final sí conseguí hacer un capítulo dedicado al Castillo de San Sebastián. Pero sí es verdad que se han quedado muchas historias, incluso algunas yo las menciono muy brevemente, pero para decir cómo a veces no hay donde rascar, ¿no? En algunos misterios, ¿no? De las que sí cuentas, de todas las que cuentas en Cádiz Oculto 2, ¿tú te las crees todas? O... No, y de hecho el que lea el libro, cuando hacíamos la presentación, yo no quiero frustrar al lector tampoco, ¿no? Pero soy muy escéptico, muy, muy escéptico. Y de hecho lo digo en el libro, lo decía en el Cádiz Oculto, y lo digo aún más en este Cádiz Oculto 2, ¿no? Sobre todo por circunstancias vitales de mi vida, de mis últimos años y tal, me he vuelto muy incrédulo, ¿no? Lo que pasa es que no hago un libro para desmontar estas historias, no se trata de eso, no se trata de hacer en un libro aquello que nos gustaba mucho de pequeños, de reunirnos alrededor de un fuego en el camping y tal, y contarnos historias, ¿no? Y un poco eso, pues hacerlo en papel escrito, ¿no? Pero realmente
lo digo infinidad de veces, ¿no? Y todo lo dejo en tela de juicio. Hay cosas en las que puedo dudar, ¿no? Y que me cuesta, ¿no? Trabajo no creer en ello porque hay un caso, por ejemplo, en la Catedral de Jerez, una foto de Cristóbal Almario, de un chaval de Jerez, que hace una foto al interior de la catedral y aparece una figura en la bancada, una figura luminosa, antropomorfa. Claro, tú la ves y te llama mucho la atención la foto, ¿no? Esa foto yo conseguí que a Cristóbal me dejara el archivo original de la cámara, el archivo NERF, y se lo pasé a varios fotógrafos ajenos al mundo de lo paranormal, ¿no? Entre ellos Pipo Fernández, que es uno de los de cabecera de la Academia de Cine, ¿no? de los Goya, para que me dijeran qué era eso. Y la verdad que la contestación de todos fue unánime, ¿no? No tenemos ni idea, macho, no sabemos, aquí no hay montaje, aquí no hay truco, no sabemos qué puede haber, de dónde viene la luz para que incida y haga ese reflejo. Es muy curiosa la fotografía, la verdad. Casos verdaderamente extraños, apariciones fantasmales, incluso naves no identificadas, estamos hablando también de ovnis. Sí, en el libro, a mí sobre todo me gusta más la parte, ¿no? del más allá, ¿no? De los fantasmas y todo esto. Pero sí hablo tanto en uno como en otro, y en este incluso doy más casos, ¿no? De los ovnis, ¿no? Y de los extraterrestres, y porque además aquella gente que sí es muy ducha, ¿no? En el tema de la ufología, dicen, ¿no? Que Cádiz, sobre todo el campo de Gibraltar, ha sido muy proclive, ¿no? A los avistamientos. De hecho, hay recogida una casuística enorme, ¿no? De casos, pues en Algeciras, en La Línea, en Tarifa, en toda la provincia, pero sobre todo por allí, ¿no? Y sí, claro, a los extraterrestres también le dedicamos su huequito. Y a los terrestres también, ¿no? Y a los terrestres, que a veces son más extraterrestres que los propios alienígenas. Sí, hay muchos casos de terrestres extraños en lo que es la provincia de Cádiz. Uy, totalmente. Hablamos también de algún personaje curioso por ahí, ¿no? Incluso milagros. Sí, ¿Qué tipo de milagros aparecen en Cádiz Oculto II? Casi todos los milagros tienen que ver con la religión católica, ¿no? Y con las apariciones marianas. Pero yo me siento especialmente orgulloso de este Cádiz Oculto II, de esa parte, porque sin ser una de las partes que a mí más me entusiasman del tema de los misterios, ¿no? Quizá porque yo no soy devoto de la Semana Santa ni nada, ¿no? Entonces he descubierto cosas muy curiosas, ¿no? Y sobre todo en este Cádiz Oculto II, yo en el Cádiz primero, en ese apartado de los milagros, el libro, la segunda parte lleva la misma estructura que el primero, hablaba muy someramente de un caso porque había encontrado yo en Diario de Cádiz, en el año 84, creo que, o por ahí, de una supuesta aparición mariana en una casa de Puerto Real, ¿no? Y yo lo menciono un poco dando los datos que daba el Diario de Cádiz, que era un par de líneas, ¿no? Pero se pusieron en contacto conmigo, y ahí sí, esos contactos que se han hecho luego sí son importantes. Una chica, pues yo menciono a la mujer a la que se le presentó, supuestamente la Virgen, que es Paquita Caro, ¿no? Paquita Caro vive, y leyeron el libro y quisieron ponerse en contacto conmigo para contarme 1000 historias más, ¿no? Y bueno, pues visité la casa, estuve entrevistando a Paquita, entrevistando a la congregación, me contaron 1000 historias, ¿no? Que yo recojo en un amplio reportaje, ¿no? del libro, y que, bueno, dejo al lector, ¿no? Que sea el que decida si cree o no cree en ello, ¿no? Hombre, hay que decir que en este caso, por ejemplo, Paquita, no hay ningún ánimo de lucro, ella no cobra absolutamente nada. La gente va allí a rezar el rosario y tal, pero es muy curioso, ¿no? Ver, incluso a nivel antropológico, como un grupo de gente es capaz, gente de más de diferente edad y tal, es capaz de creer en algo, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece interesante. En todo caso, lo que tú pretendes con Cádiz Oculto II es entretener, informar, contar cosas, pero en ningún caso ni desmontar mitos, ni tampoco hacer que la gente se los crea a pie juntillas, ¿no? Para nada. Sobre todo eso, no hacer que la gente se los crea. Yo de eso he huido siempre, ¿no? Funciono como un mero transmisor, ¿no? Que era lo que un poco hacía con los reportajes que publicaban las revistas, ¿no? Son revistas especializadas, lógicamente, pero yo nunca quise ir a favor, pero tampoco quise ir en contra, ¿no? Entonces funcionamos como un mero transmisor de aquello. He intentado que los testimonios dejen su nombre y su apellido, que sean ellos los que carguen, ¿no? con el testimonio. Pero aquí en los libros sí me permito un poquitín más, o a lo mejor en algunos casos un poco bastante más, sí poner mi
pues bueno, pues un muro, ¿no? Es decir, a ver, yo cuento esto, pero precisamente yo, a lo mejor no me lo estoy creyendo. Pero no lo desmonto, o sea, porque lo que quiero es que sea el lector el que decida, ¿no? Tiene que tener la potestad de decidir. Lo que sí hago a veces es darle opiniones, como te decía con la fotografía, opiniones contrastadas, tanto de aquellos que creen mucho como aquellos que no tienen nada que ver y que investigan las cosas de una manera un poco más objetiva, ¿no? Y ese puede ser la clave del éxito del Cádiz Oculto 1 y esperemos que también sea la clave del éxito de este Cádiz Oculto 2. Muchísimas gracias, José Manuel. Nada, gracias a ti, muchas gracias.